Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Vamos a empezar con la grabación. Muy bien, gracias. Hola, buenas noches. Estamos en la sesión 2 del curso de lenguajes de programación. Soy el profesor Marco Antonio Olivera Villa. En esta sesión 2 vamos a continuar con la exposición de la primera unidad. Voy a entrar aquí a la plataforma. Tenemos aquí la primera unidad, que como les comentaba la vez pasada, es conceptos generales de los lenguajes de programación. Dentro de esta primera unidad, recapitulando lo que vimos en la sesión pasada, pues en nuestra primera actividad es un foro de discusión sobre la importancia de los conceptos generales de la programación. En este foro introductorio, pues nos piden que investiguemos lo que es un lenguaje de programación, los tipos de lenguaje de programación, tres ejemplos de aplicación con base en la clasificación de los lenguajes de programación, qué es un alfabeto en programación, qué es el léxico y cuáles son los tipos de lenguajes idóneos para la tecnología actual. Entonces, como primera aproximación, les vamos a pedir que por favor entren al siguiente Padlet. Les voy a, te voy a poner aquí la liga en el chat. Y que nos comentes acerca de qué lenguajes de programación conoces y si te gusta programar. La forma de participar en el Padlet es simplemente que aquí hay un signo de más. Entonces, con ese signo de más, tú puedes anexar tu participación. Entonces, Josué, si gustas colaborar aquí en el Padlet de programa, en el Padlet inicial acerca de qué lenguajes de programación conozco y si me gusta programar. En la sesión pasada vimos aquí un ejemplo de solución del foro de reforzamiento. Vamos a retomar ahorita dicho ejemplo y posteriormente vamos a hacer una presentación. Aquí está la presentación de la unidad 1 que nos pedía qué es un lenguaje de programación, cuáles son los tipos de lenguaje de programación, etcétera. Entonces aquí su actividad, pues recuerden que
Debe llevar una portada con su nombre, fecha, curso y nombre del profesor. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues habíamos dicho que un lenguaje de programación es simplemente un conjunto de reglas y sintaxis, al igual que los diferentes idiomas que tienen, por ejemplo, las personas, inclusive los animales, pues tienen un conjunto de alfabeto, y un alfabeto, y tiene una gramática, lo cual es el léxico. Entonces, estos lenguajes de programación facilitan la creación de programas informáticos porque proporcionan una estructura comprensible, tanto para los humanos como para las máquinas. Es un lenguaje de programación. Y se clasifican en lenguajes de bajo nivel, los cuales son cercanos al lenguaje de máquina y ofrecen un control directo sobre el hardware, por ejemplo, sobre la memoria, sobre la unidad central de procesamiento. Luego tenemos los lenguajes de alto nivel que ofrecen mayor abstracción y están más cercanos al lenguaje humano, por ejemplo, Python, Java. Y luego tenemos el paradigma de los lenguajes orientados a objetos. Un objeto de programación es una entidad que tiene atributos y comportamientos. Y eso se usa para encapsular ciertos procedimientos y que se pueda reusar o inclusive heredar. Lo veremos posteriormente. Luego tenemos los lenguajes funcionales que se centran en la evaluación de funciones matemáticas. Y luego tenemos los lenguajes de scripting para automatizar tareas y facilitar la interacción con otros programas. Por ejemplo, JavaScript. Luego aquí nos pedían 3 ejemplos de aplicación según la clasificación de los lenguajes de programación. Pues tenemos lenguajes de bajo nivel, tiene que ver con el ensamblador, tiene que ver con manipular cuestiones de hardware. Y tenemos lenguajes orientados a objetos, como Java, que Java pues se utiliza principalmente en aplicaciones empresariales y sistemas, los cuales requieren de un reuso de sus diferentes componentes. Y lenguajes de scripting como Python, para automatizar tareas, análisis de datos y desarrollo web. Luego nos preguntaban acerca de qué es un alfabeto en programación. Pues un alfabeto es el conjunto de caracteres permitidos en un lenguaje de programación específico, incluyendo letras, tanto mayúsculas como minúsculas, símbolos, números. Por ejemplo, este símbolo que voy a poner aquí en pantalla se utiliza para concatenar en el lenguaje C. Entonces, ese es el alfabeto. Y el léxico, pues es el conjunto, es el análogo a la gramática. Es el conjunto de reglas que definen cómo se forman las palabras y símbolos en ese lenguaje. Y eso hace una amplia definición de lo que son los identificadores, palabras clave, literales y operadores, los cuales conforman la sintaxis básica del lenguaje. Actualmente, ¿cuáles son los lenguajes de programación más usados? Bueno, pues Python es muy usado porque tiene una sintaxis sencilla y amplia. Y esto lo hace idóneo para desarrollo web, ciencias de datos e inteligencia artificial. También tenemos JavaScript para crear aplicaciones web interactivas. Luego tenemos Java, que presenta una gran robustez y portabilidad.
Y luego tenemos el lenguaje CNET, que se utiliza en aplicaciones de escritorio y videojuegos. La elección del lenguaje pues dependerá de factores como el tipo de proyecto, rendimiento requerido y ecosistema de herramientas disponibles. Finalmente, en esta actividad, pues era importante comentar a dos compañeros. Tenemos aquí algunas referencias. Entonces comentas, conoces Python, CS++. Ah, dices que no los conoces como tal, pero sabes su importancia. Si te gustaría dominar su programación, muy bien. Pues vamos ahora a ver aquí una presentación acerca de la sesión 1. Entonces, definición del lenguaje de programación. Pues un lenguaje de programación, pues simplemente una forma de comunicarnos con las computadoras. Al igual que diferentes países tienen diferentes idiomas, pues también existen formas de comunicarse con las computadoras mediante diferentes lenguajes, como C, C++, antiguamente Pascal, Java, JavaScript, etc. Pues un lenguaje de programación es simplemente un sistema de comunicación estructurado que permite a los programadores dar instrucciones a una computadora. Y está compuesto por un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen cómo se escriben y ejecutan los programas. Miren, vamos a ver aquí algunos ejemplos de lenguajes de programación. Aquí tenemos en pantalla un lenguaje de programación parecido al lenguaje de máquina, es un lenguaje ensamblador. Miren ustedes qué observan en la parte derecha de la pantalla. ¿Qué observan aquí ustedes? Díganme. Fíjense que aquí en la parte derecha de la pantalla aparece hasta arriba CPU y memoria. ¿Vieron? Dice CPU y memoria. Luego dice registers. Tenemos aquí flags. Y tenemos aquí dentro de la memoria RAM una serie de códigos. Miren. ¿Sí? Tenemos aquí una serie de códigos que hacen referencia a las diferentes direcciones, de la memoria RAM. Vamos a correr este programa. Fíjense, este programa que tenemos acá es un lenguaje ensamblador. Y escribe Hello World. Escribe Hello World. Hola mundo. ¿Sí? Entonces vamos a correrlo. Miren ustedes qué está haciendo ese programa. En la parte izquierda se está ejecutando el código y en la parte derecha la salida. Ven que la última línea de código dice Stop Execution. La primera es Start. Push. Fíjense lo que dice aquí. Print. Push A, push P, move P0. ¿Sí? Esto es la forma más primitiva de programar. Estamos programando con la memoria de la computadora, la cual está basada en ceros y unos. Estamos aquí ejecutando un programa en lenguaje ensamblador. Esto es un simulador de 8 bytes de un lenguaje ensamblador.
Entonces, los primeros lenguajes, fíjense cómo el código que tenemos aquí en pantalla no se parece en nada al código humano, excepto tal vez por ese de push, que es empujar, move, que es mover. Vean, ¿sí? Entonces, digan ustedes, ¿qué creen que haga este código? Este código lo que hace, pues, como ustedes ven aquí de Hello World, pues cada palabra, o bueno, cada carácter de Hello World, cada carácter, pues debe tener una asignación en la memoria, de que está asignando una dirección en la memoria. Y además también hay una serie de instrucciones para que aparezca en pantalla. Miren, aquí tenemos los diferentes, fíjense cómo tenemos acá las diferentes estructuras y aquí tenemos la dirección en memoria. Tenemos acá el valor, ¿sí? Entonces, este es un lenguaje de programación que, fíjense ustedes, para imprimir Hola Mundo, cuenten ustedes cuántas líneas de código utilizó para imprimir Hola Mundo. Si pudieran escribir en pantalla, ahí en el chat, o decirme de forma oral cuántas líneas de código utilizó este lenguaje de programación, que es un lenguaje ensamblador, para escribir Hello World. Tenemos aquí una línea de código, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O sea, con 24 líneas de código, escribió Hello World. Díganme ustedes si sería técnicamente operativo seguir programando en el lenguaje ensamblador. Buenas noches. Digo, yo creo que no, porque es mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, nada más para imprimir esta línea de Hello World, como son muchas líneas de comandos. Exactamente. Entonces, esta línea de comando de Hello World pues, usa muchas líneas de comandos porque está haciendo referencia a las direcciones de memoria. Las direcciones de memoria de la computadora. Vean. El lenguaje ensamblador trabaja sobre el CPU y la memoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un lenguaje de programación pues está compuesto por un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen cómo se escriben y ejecutan los programas. Si regresamos acá a ese lenguaje ensamblador que tenemos acá, díganme ustedes cuál sería, ¿qué alfabeto identifican ustedes aquí? ¿Qué alfabeto identifica? ¿Qué palabras clave identifica? Alfabeto que se esté usando acá. Pues de entrada, pues el alfabeto español, ¿no? Vean aquí, start, ¿sí? START, dos puntos. Todos estos forman parte del alfabeto, junto con los dos puntos, ¿sí? Move, MOV, ¿sí? Vean, print, loop, ¿sí? Cada una de estas letras, START, PRINT, dos puntos, inclusive la coma, ven como aquí estamos usando corchetes. Aquí estamos usando un punto. Todo eso constituye, pues, precisamente el alfabeto de este lenguaje ensamblador. Díganme ustedes cómo identifican en el lenguaje ensamblador, cómo identifican ustedes los comentarios. Ustedes saben que en cualquier lenguaje de programación, pues se requieren comentarios para que
si uno deja el programa para otra persona, pues lo pueda entender, ¿verdad? Son los que están después de punto y coma. Exactamente, o son comentarios, ¿verdad? Son comentarios, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje C, ¿cómo se pone un comentario? Entre diagonales, ¿no? Entre diagonales. Ven que aquí, en este lenguaje ensamblador, pues se usa punto y coma, ¿sí? Entonces, ese es el lenguaje ensamblador. Entonces, está compuesto por un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen cómo se escriben y ejecutan los programas. Y entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues es un sistema de comunicación que permite a los humanos dar instrucciones a las computadoras. En este caso que tenemos aquí nuestro lenguaje ensamblador, lo que estamos dando a la computadora es una instrucción muy básica, que imprima Hello World en la salida, ¿sí? Y vean, aquí está la salida. Hello World, ¿sí? Esa es la salida. Y entonces aquí la finalidad de hacer un lenguaje de programación, pues es que nosotros tenemos un problema informático y queremos resolverlo, ¿verdad? Estos primeros lenguajes ensamblador tienen su historia allá en la época de la Guerra Fría, cuando comienzan a desarrollarse las primeras computadoras. Las primeras computadoras, si ustedes recuerdan la historia, pues tuvieron en sus inicios fines bélicos para calcular las trayectorias de los diferentes misiles y más avanzada la, la década de los 60, pues fueron muy importantes para realizar los diferentes cálculos para poner en órbita, por ejemplo, la primera nave espacial que llegó a la Luna. Entonces, todo eso, pues, se requerían enorme cantidad de cálculos. Entonces, una forma de hacerlos fue creando la programación, ¿sí? Y entonces, en esas primeras computadoras que eran gigantes, que cabían en edificios, pues lo que se programaba era directamente con el lenguaje ensamblador, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son los tipos de lenguajes? Pues tenemos lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje ensamblador, un lenguaje de alto nivel, como es Python, Java, C++, y lenguajes interpretados y compilados. Fíjense, tenemos aquí nuestro lenguaje ensamblador. Y si avanzamos aquí un poco más, aquí tenemos otro lenguaje. ¿Qué lenguaje es el que se observa en pantalla? Digan ustedes. ¿Qué lenguaje se observa en pantalla? Es lenguaje C. Es el lenguaje C. Y efectivamente, este lenguaje, este programa que tenemos aquí en pantalla, hace exactamente lo mismo que el lenguaje ensamblador. Pero vean cuántas líneas de código usa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contra este otro, ¿verdad? ¿Usaba cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24. 24. ¿Sí? Entonces vean cómo este lenguaje de C, pues también nos permite, es un lenguaje de alto nivel, porque aquí ya maneja palabras clave que son más cercanas al lenguaje humano, aunque en inglés, ¿verdad? Fíjense que aquí en esta primera parte, include stdio.h, es una línea de código para incluir una librería
¿Dónde está precisamente la función printf que imprime en pantalla? Y esa función return 0, pues lo que hace es salirse, es acabar el programa. En este caso, vean cómo el alfabeto, pues no varía mucho del otro lenguaje. El alfabeto, pues siguen siendo las letras. Miren, siguen siendo letras, ¿no? Igual como acá. M, O, V, col, C, O, L. ¿Sí? Y la gramática es la forma en que están encadenadas las reglas. Por ejemplo, acá tenemos una palabra clave que es printf. Ven cómo aquí este lenguaje de programación pues requiere que esto, al ser una función, pues tiene que estar aquí entre paréntesis. Y hello world, como es una cadena de texto, pues tiene que estar entre comillas. Y ven cómo después de cada línea de código, pues acaba en punto y coma. ¿Sí? Lo cual es diferente con este lenguaje ensamblador. Que ven aquí, pues tiene otra diferente sintaxis. Pues vamos a correr este programa. Y ven cómo nos imprime en pantalla Hello World. Hello World. ¿Sí? Si le damos Enter, pues se sale del programa. Tenemos aquí el lenguaje Python. Díganme ustedes qué hace ese programa. Véanlo, por favor, analícenlo. Díganme qué hace ese programa de Python. Es un compilador en línea de Python. Hace una suma de dos números. Hace una suma de dos números. Exactamente. Miramos a qué correr. Dice, enter first number. Ingresa el primer número, por ejemplo, el 5. Ingresa el segundo número, por ejemplo, el 4. Dice, la suma de 5 y 4 es 9. ¿Ven ustedes cómo es el lenguaje Python? Todavía parece que es mucho más simple que el lenguaje C. Miren, aquí estamos definiendo una función. Definiendo la función sum con parámetros A y B. Y va a regresar precisamente, pues, el resultado de A más B. Aquí, en esta línea de código, ¿qué creen que haga esta línea de código que está acá? La que estoy aquí yo seleccionando. Nos permite entrar el primer valor. Exactamente, lanza un mensaje en pantalla de que ingrese el primer valor. Y ese mensaje en pantalla lo va a leer con la función input. Y lo va a asignar a una variable que va a llamar A, de tipo entero. Y luego hace lo mismo con la variable B, ¿verdad? Le pide que ingrese el segundo número y lo va a asignar a una variable de tipo entero que va a ser B. Y luego va a imprimir en pantalla la suma de A y B. Es la suma. Y aquí va a invocar, aquí va a invocar a la función suma. Y va a regresar A más B. Ven cómo aquí la gramática es diferente que el lenguaje C. Fíjense aquí, para la función print, aquí se va comillas. Y acaba en punto y coma. ¿En qué es diferente programar en Python de C? ¿En qué es diferente? La gramática. Con ese programa que tenemos aquí en pantalla. Para empezar, las instrucciones en C siempre acaban en punto y coma.
¿Qué ocurre en Python? No hay ningún símbolo especial, ¿verdad? Para que acabe una instrucción, ¿cierto? Tenemos aquí qué diferentes lenguajes de programación, aunque pueden usar una gramática muy parecida, que son los símbolos, bueno, que son las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, los números, pues también puede variar su gramática, o sea, su léxico puede variar, ¿sí? Luego tenemos acá un lenguaje, miren, otro programa. ¿Este programa en qué lenguaje está hecho? Digan ustedes. A ver si quieren escribir en el chat o hablar como ustedes quieran. Java. Está hecho en Java. ¿Qué tan grande es comparado con los demás programas que hemos visto? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es? Pues parece ser muy simple, ¿no? Muy pequeño, Muy ¿no? pequeño. Aquí con Java se usa el paradigma orientado a objetos. Orientado a objetos. Se usa, o sea, aquí se usan clases. Vamos a ejecutar este programa. Igual si le ponemos acá, hola mundo, hola mundo. Pues aquí va a imprimir hola mundo. ¿Sí? Aquí estamos definiendo una clase, la clase main. Y dentro de la clase main estamos invocando a una función system.out.print. Ven que aquí este punto nos está diciendo, nos está hablando de una jerarquía. Esta función print está dentro de una biblioteca out. Y esta biblioteca out pertenece a un objeto system. Ese es hola mundo. ¿Sí? Entonces ven aquí la idea de los lenguajes de programación. Por eso precisamente les hacían en su foro de reforzamiento el cuestionamiento de cuáles eran los lenguajes más pertinentes actualmente, los lenguajes más pertinentes. Bueno, pues uno de ellos es Java. Es un lenguaje que hay muchas certificaciones para Java. Es un lenguaje que sí requiere su tiempo de aprendizaje y sobre todo requiere la idea de entender el paradigma orientado a objetos. Pero Java es un lenguaje muy solicitado en el mundo laboral, al igual que Python. ¿Para qué creen ustedes que se podría usar el lenguaje ensamblador actualmente? ¿Con qué fines o objetivos se podría usar actualmente el lenguaje ensamblador? ¿O consideran que es un lenguaje que ya no se usa? A ver qué opina Josué, Omar o Liliana al respecto. ¿Para qué se podría usar el lenguaje ensamblador? Si hay lenguajes más cercanos al humano, como el lenguaje C, como el lenguaje Python o como el lenguaje Java. Bueno, resulta que el lenguaje ensamblador todavía se usa por ejemplo, en ciertos dispositivos donde hay que trabajar de forma directa con el hardware. Por ejemplo, si alguien diseña algún dispositivo médico, pues en primera instancia hay que ver ahí el lenguaje ensamblador. O por ejemplo, en las computadoras, lo que está detrás de los sistemas operativos, pues está
la manipulación de la memoria y del procesamiento con CPU. Entonces, lo que está detrás, pues es el lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador. Y por ejemplo, eso es muy importante en el manejo del hardware. Tenemos acá los tipos de lenguajes. Lenguajes de bajo nivel, lenguajes de alto nivel y lenguajes interpretados, contracompilados. Entonces, tenemos que los lenguajes de programación pueden clasificarse en alto y bajo nivel. Depende de su cercanía al lenguaje de máquina. Y pueden ser compilados o interpretados, depende de cómo se ejecuta su código. Tenemos aquí una clasificación más amplia de lo que son los lenguajes de programación. Lenguajes de bajo nivel, cercanos al hardware, como el lenguaje de máquina y el ensamblador. Eso que tenemos acá, estamos programando con lenguaje de máquina. Lenguajes de alto nivel, más cercanos al humano, como Python o Java. Y lenguajes de nivel medio, que combinan características de alto, de bajo y alto nivel, como C. Lenguajes imperativos basados en comandos y secuencias, como Fortran o Pascal. ¿Alguien de ustedes aprendió alguna vez Pascal? Pascal era un lenguaje muy sencillo, inclusive más sencillo que C. Era un lenguaje muy sencillo allá por los años 90, ¿verdad? Los años 90, yo me acuerdo que me enseñaron Pascal. Luego, posteriormente, evolucionó a Delphi, que era el lenguaje visual basado en Pascal. Luego tenemos acá los lenguajes funcionales, basados en funciones matemáticas. Por ejemplo, Lisp. Lisp es un lenguaje que se basa en programación lógica. Y también se puede usar para programar, para hacer programas con inteligencia artificial. Y tenemos acá los lenguajes de bajo nivel. Esos lenguajes de bajo nivel, pues tenemos aquí una inconveniente que son eficientes, pero difíciles de programar. Vean, este lenguaje que es el lenguaje ensamblador, pues es un lenguaje que es difícil de programar. Inclusive yo nunca he visto ningún curso que diga hay un curso de lenguaje ensamblador. Por eso la gente que se dedica a esto, pues es gente muy valiosa, ¿no? Lenguaje ensamblador. Pero vamos a ver ahorita qué significa el código máquina. Bueno, pues el código máquina que podemos definir como el lenguaje de más bajo nivel para ejecutar instrucciones de forma directa. Y se compone de secuencias de números binarios, ceros y unos, las cuales representan operaciones específicas dentro del procesador. De forma que cada procesador pues tiene su propio conjunto de instrucciones. De forma que el código máquina, es decir, este código pues no es universal. ¿Eso qué significa? Que si yo programo para código máquina, para una cierta computadora, por ejemplo Intel x86, pues puede no funcionar para otra computadora, que va a tener diferente capacidad de memoria y diferente procesador. Y tenemos acá pues, un ejemplo de código de máquina. Este código de máquina, pues digamos que, tal como es este caso, está en código binario y también en código hexadecimal, o sea, en código en base 16. Este código de máquina que aparece aquí en pantalla, pues lo que hace es que aquí tenemos el número en la parte roja, un cierto número, aquí otro cierto número, entonces aquí lo que hace es una suma.
Luego tenemos aquí los lenguajes de alto nivel, los cuales pues son más comprensibles para los humanos, permitiendo mayor abstracción y productividad. Y son independientes del hardware. O sea que estos lenguajes, pues no importa qué computadora usen, siempre se van a poder ejecutar si ustedes siguen la sintaxis correcta. Y tenemos como ejemplo Java, Python, JavaScript. Y luego tenemos los lenguajes compilados contra los interpretados. ¿Cuál es aquí la diferencia? Que los lenguajes compilados convierten su código en un ejecutable. ¿Alguien sabe qué es un ejecutable? Un ejecutable es el equivalente a un archivo .exe. No, por ejemplo, ustedes descargan un programa, ese programa casi siempre está en .exe. Se le dan doble clic y se ejecuta de forma automática. Se va ejecutando y va descargando librerías y va haciendo actualizaciones en las directivas del sistema operativo. Y entonces eso es lo que hace. Pero los lenguajes interpretados ejecutan el código línea por línea. Y esto puede ser más lento. Por ejemplo, aquí este código, pues se ejecuta aquí línea por línea. En vez de un lenguaje que primero construye de forma interna el archivo ejecutable y lo ejecuta. Tenemos aquí ejemplos de lenguajes, pues de bajo nivel ensamblador, C es de alto nivel, compilado, C++, Java, interpretado Python, JavaScript. Pues tenemos acá una primera conclusión. Si queremos elegir entre lenguajes de bajo y alto nivel, o compilados e interpretados, pues depende del contexto que queramos darle. Los lenguajes de alto nivel, pues permiten una mayor productividad. Y los de bajo nivel, pues ofrecen mejor rendimiento en un hardware específico. Es decir, que si yo manejo acá con soltura un lenguaje ensamblador, entonces yo podría hacer ciertas estructuras para manejar de forma eficiente, por ejemplo, el diferente hardware de una computadora. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden cómo funcionaba el Windows 7 y si lo comparan después con el Windows 8. ¿Alguien tuvo la oportunidad de manejar los sistemas operativos Windows 7 y después Windows 8? ¿O más anterior Windows XP? Díganme ustedes. Sí, profesor. Por ejemplo, si tú comparabas Windows 7 con Windows 8, ¿qué características de rendimiento observabas? Bueno, en cuestión sí variaba un poco lo que es el procesamiento, porque Windows ¿Cuál era 8, más lento? ¿cuál era más lento? Ajá. Windows 8. Para mí Windows 8. Windows 8 fue un fracaso de Microsoft Sí, porque hacía que la computadora fuera de una forma lentísima. No funcionaba, se trababa. y estaba lentísimo, sí, de verdad que no se podía ni trabajar bien porque ya mandaba muchos errores o digo, independientemente de las características de la PC, pero Ajá. sí era muy, muy, muy lento el sistema. A comparación de Windows 7, que fue uno de los sistemas operativos creo que más estable, pues el funcionamiento era muy bueno. Si lo comparabas con Windows XP, Windows XP también era un sistema muy Sí, bueno. también, sí. Windows XP. Bueno, pues resulta que esas son fallas en la programación de la parte del lenguaje ensamblador, en la parte del manejo de CPU y la memoria. Por ejemplo, el Windows 7, el Windows XP, eran más eficientes en la parte de manejo de memoria y en la parte de manejo de CPU. Y ahí, si les escarbamos ahí en los fierros, pues lo que estaba de fondo, pues era el manejo eficiente de el lenguaje ensamblador.
es decir, de las direcciones de memoria RAM, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que se observa. Luego tenemos otros elementos clave de los lenguajes de programación, como es su sintaxis, su semántica, sus variables y tipos de datos, estructuras de control, funciones y librerías. Vamos ahorita a abordar cada uno de esos elementos. Entonces, un lenguaje de programación, pues tiene reglas bien definidas. Y esto incluye, pues, diferentes estructuras, sintaxis, semántica, variables, estructuras de control, funciones y librerías. Ven, por ejemplo, acá cómo tenemos diferentes sintaxis con diferentes lenguajes de programación. Tenemos acá diferentes sintaxis. También tenemos acá diferentes librerías. Por ejemplo, acá, esta librería stdio.h es una librería donde printf está alojada y permite ser invocado. Tenemos aquí, por ejemplo, el lenguaje Python, que aquí, por ejemplo, nos permite imprimir en pantalla la suma de dos números. Tenemos aquí el lenguaje Java que usa programación orientada a objetos. Y aquí tenemos un sistema de objetos. La función printl está dentro de un conjunto de funciones out y dentro de un conjunto system. Pues vean cómo aquí está variando la sintaxis del programa, la sintaxis de programación. Entonces, ¿cuál es la sintaxis en los lenguajes de programación? Pues la sintaxis define las reglas y estructura del código fuente. Por ejemplo, en Python se puede programar if x es mayor que 0, dos puntos, printf número positivo. De diferencia de la sintaxis con C, aquí vean que se utiliza una comilla, como una comilla simple, en vez de una comilla doble como se usa en C. Ahora, la semántica define el significado del código escrito. Por ejemplo, un programa puede ser sintácticamente correcto, pero semánticamente erróneo. Por ejemplo, si ponemos esto, nos puede marcar un error semántico. Eso el compilador lo va a marcar como error. Y luego tenemos las variables y los tipos de datos. Ven cómo acá estamos hablando de variables. Aquí estamos hablando de apuntadores. Eso lo veremos después. Pero eso seguramente ya lo vieron en su curso de programación, ¿verdad? Lo que es un apuntador. Y eso varía en los diferentes programas. Los tipos de datos. Ven, por ejemplo, acá simplemente estamos invocando la función printf y aquí no estamos utilizando un tipo de datos específico. Pero acá, en este lenguaje de Python, sí estamos usando datos enteros, miren, cuando leemos de pantalla. Cuando queremos que, fíjense, aquí estamos usando el concepto de variable. La variable A va a ser asignada a la lectura del primer número, que solamente va a aceptar enteros, igual a variable B. Va a ser asignada a la lectura del segundo número. Y tenemos que, también puede ser, tenemos que los tipos de datos pueden ser enteros, como el ejemplo de la suma, pueden ser decimales, float. Por ejemplo, en el caso de las divisiones, pues aquí lo más adecuado pues sería usar un tipo float. Por ejemplo, si usamos otro tipo de cálculos, por ejemplo, con el número pi,
pues también sería necesario usar float. Y entonces depende del lenguaje de programación, cómo están aquí definidos y cómo está marcada la amplitud de los enteros, de los decimales. Por ejemplo, el tipo texto, string, se podría usar acá, ¿verdad? Aquí en el lenguaje C. Aquí se podría definir antes una variable que dijera hello world y que dijera print dicha variable. O por ejemplo, también puede haber tipos de datos booleanos. Por ejemplo, que de inicio un dato fuera verdadero. Inicializar los datos con un valor verdadero. Y luego tenemos las estructuras de control, las cuales permiten modificar, digamos, las diferentes condiciones que se van llevando a cabo en el programa. Y se usan acá diferentes condicionales, por ejemplo, la condicional if, else, o los ciclos for y while. Si ustedes se acuerdan de su curso de programación, nada más para no errarle, ustedes ya tomaron un curso de programación, ¿verdad? Sí, correcto, De equipo, profesor. ¿cierto, verdad? Ya vieron ustedes condicionales. Por ejemplo, vieron la condicional if, else. Por ejemplo, Así es. si se cumple cierta condición, pues se ejecuta este código. ¿Sí? O por ejemplo, a lo mejor vieron ustedes el ejemplo clásico del número de Fibonacci. Ese número de Fibonacci es una serie numérica que se puede construir a través de un ciclo for. ¿Sí? Entonces, estos ciclos, o por ejemplo el ciclo while, haz esto mientras se cumpla esa condición. Haz esto mientras se cumple esa condición. Por ejemplo, lee estos números mientras no se teclee la tecla escape. Entonces, son estructuras de control. Estas estructuras de control, pues, la tienen todos los lenguajes de programación. Y luego tenemos las funciones y procedimientos. Las funciones y procedimientos, pues, por ejemplo, ¿se acuerdan del programa que les acabo de mostrar de Python? Que estamos definiendo una función como suma con parámetros A y B. Entonces, lo que le llegue, lo que metamos aquí, A y B, va a regresar la suma. Por ejemplo, acá va a imprimir la suma con parámetros 3, 5, va a imprimir 8. Pero entonces acá tenemos que ser cuidadosos con los datos que ingresemos, con los datos que inicialicemos. Tenemos que declarar A entero, B entero o float. Para que evitar que aquí se cometiera un error. Por ejemplo, que alguien aquí pusiera A, 5. Y luego tenemos las librerías y los módulos. Entonces, cada lenguaje de programación pues tiene una serie de librerías, porque no se trata de hacer todo desde cero, sino que ya existen librerías con ciertas funciones que nos permiten ahorrar código. Y ya son funciones encapsuladas. Por ejemplo, aquí en Math, pues habrá seguramente una librería para alguna función seno, coseno, valor absoluto, etcétera, ¿verdad? Pues aquí la conclusión, pues que comprender la sintaxis, la semántica, las variables, las estructuras de control, las funciones y las librerías, es algo fundamental para programar de forma efectiva. Y tenemos aquí ejemplos de lenguajes populares: Python, Java, C++, JavaScript. Tenemos aquí otros lenguajes de programación: BASIC, COBOL, Fortran, lenguaje de máquina, C++, Pascal, Delphi, etcétera, ¿verdad? Y entonces tenemos acá que también se pueden clasificar según un modelo computacional. Esto lo vamos a ver después con más profundidad, pero por ejemplo, lo que se llama máquina de Turing, que es un modelo teórico de computabilidad, o el modelo de John von Neumann,
que tiene que ver con arquitectura de computadoras. Entrada, una unidad de entrada, una unidad de salida, una unidad de procesamiento. O como el modelo de Harvard, que es una arquitectura con memoria separada para datos y programas. Luego tenemos aquí las características y aspectos de diseño. Concisión, ortogonalidad, abstracción, seguridad, capacidad de expresión, capacidad de extensión, que sea portable, que sea eficiente, que tenga librerías, que tenga un entorno de desarrollo integrado. Y tenemos acá los elementos de los lenguajes de programación: alfabeto, léxico, constructores sintácticos. Y tenemos finalmente la implementación, que tiene que ver con compilar un programa, es decir, hacerlo entendible para el lenguaje de máquina, interpretarlo, ejecutarlo línea por línea, sin que sea previamente compilado, o que sea híbrido, que combine compilación e interpretación, como Java. Luego tenemos acá una breve historia de los lenguajes de programación. Vean que va desde 1957 hasta la época actual. Aquí estamos hablando de la Guerra Fría, de la carrera espacial. Estamos hablando de las primeras microcomputadoras. Bueno, entonces, ya para acabar esta sesión, vamos a compartirles, vamos a compartirles acá la liga de la asistencia. Aquí se ve la liga de la asistencia, te las pongo aquí en el chat. Esta es la liga de la asistencia. Y por acá, tenemos el cuestionario 2. Es una evidencia de esta sesión. Por favor, si lo pueden contestar. Son una serie de 10 preguntas de opción múltiple para que ustedes elijan la respuesta correcta. Pero recuerden que este viernes inicia la unidad 2. Entonces estaremos al pendiente de recordárselos. También de recordarles si por ahí les falta participar en su foro de reforzamiento. Y también para invitarlos, si lo consideran conveniente, de que me puedan mandar su actividad para una revisión preliminar. Con mucho gusto los puedo apoyar. Entonces les deseo que tengan ustedes una excelente noche y les agradezco su asistencia. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, que estén muy bien.